usa nuestra necesidad. En el tiempo del profeta Elías, la Biblia enseña que la nación de Israel, el pueblo de Dios, había experimentado, hermanos míos, una terrible hambruna. Yo creo que especialmente era por una causa. Esta hambruna que la nación estaba experimentando era porque el rey Acab se había desviado de la voluntad de Dios y había abandonado totalmente la ley de Dios. La tierra en verdad sufre. Los habitantes de la tierra sufren debido al pecado de sus reyes. La Biblia dice en el capítulo número 17, el versículo si usted va conmigo ahí al capítulo número 16, el versículo número 29 en adelante, hablando de Acab, note lo que dice. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y note lo que dice: más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Y note lo que dice: para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Óigame, qué resumen tan funesto, tan triste, que resume en verdad, que habla de la impiedad, de la maldad, de la incredulidad de un corazón perverso delante de Dios. La Biblia dice que este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice la Biblia que le fue cosa ligera andar en los caminos y en los pecados de Jeroboam. La Biblia dice que se casó nada más con Jezabel, hija de Etbaal, adoró a Baal, le hizo un altar. Y la Biblia dice que hizo lo malo más que todos los reyes que fueron antes que él. El profeta Elías fue llamado por Dios para que le llamara la atención a este hombre. Y la Biblia dice que Elías oró para que no lloviera sobre la nación y para propiciar, por supuesto, un clima de arrepentimiento en el rey y en toda la nación. Muchas veces somos afectados, ¿verdad?, cuando tenemos un liderazgo perverso. Y el liderazgo espiritual del rey Acab no era el mejor. Era un rey que tristemente había conducido a la nación y a la impiedad. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 17 que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es el libro de Santiago, ¿verdad?, que nos dice a nosotros específicamente que Elías oró por 3 años, ¿verdad?, y medio, para que no lloviera sobre Israel. Nosotros en el año 2015 tuvimos una sequía. ¿Cuántos se acuerdan? ¡Wow! Que teníamos que estar, mire, bañándonos con jarrito. Los plátanos subieron hasta 25. Y usted llamaba al colmado y le decía: ¿tiene plátano? Sí. ¿Cómo lo tiene? Ellos están baratos, ¿cómo están? A 25. Son grandes, sí, son grandes. Cuando lo llevamos, 25 pesos. Una sequía, mire. Ahí donde yo vivo, en el mar Caribe, tuvimos nosotros que aprender a bañarnos a jarritos, ¿verdad? 2 jarritos para uno, entonces, enjabonarse.
4 para quitarse el jabón, y si te lavaba la cabeza, pobrecito, no había ni para sacarte el río. Una tremenda sequía. Puerto Rico, prohibieron lavar carros, regar las plantas, las rosas. Fue una sequía en el Caribe. Vimos la necesidad, ¿verdad?, que la falta de lluvia trae en nuestros pueblos. Se perdió todo el arroz en San Francisco y esas cosechas de arroz. Estaban esas gentes que tenían esos arrozales gritando porque perdieron literalmente millones de pesos. En medio de esa gran hambruna, la Biblia dice que Dios se ocupó de su siervo. Toda la nación estaba pasando hambre literalmente porque no llovió en el territorio de Israel, y Dios estaba literalmente llamando a la nación a que le buscara. Ahora Dios, en medio de esta hambruna y en medio de esta gran necesidad, le demostró a Elías de que él podía con él, y él podía sustentarlo, y él podía sostenerlo, y él podía proveer para él, para que él siguiera predicando la palabra de Dios. No hay duda de que Dios tiene sus ojos puestos en los justos de la tierra. Amén. No hay duda que cuando tú temes a Dios y cuando tú haces su voluntad, la tierra puede estar en medio de una gran hambruna y en medio de una gran necesidad, pero Dios siempre se va a ocupar de nosotros. La palabra de Dios nos dice a nosotros que vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. En medio de esa necesidad, la Biblia dice que Dios se ocupó de Elías, porque él estaba sirviendo a él. Él era el profeta de Dios. Amén. Él solamente tenía que encargarse, hermanos míos, de dar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, de anunciar la palabra tal como Dios le había dicho. La Biblia nos dice a nosotros que pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Acuérdate que Elías le dijo a Acab el rey: aquí no va a haber lluvia, sino ¿por qué? Sino por mi palabra. El arroyo de Querit se secó. Y Dios viene a Elías en el verso número 8 y le dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le dice a Elías que se fuera ahora allí a Sarepta de Sidón y que él iba a seguir ocupándose de él. Tú ocúpate de predicar la palabra de Dios, ocúpate del ministerio que yo te he mandado, y yo me voy a ocupar de ti. La Biblia dice que lo mandó nada más y nada menos a la casa de una mujer que tenía una gran necesidad. Era una mujer viuda. Y Dios dice que le había dado orden a esta mujer para que lo sustentara a él. Note, no mandó a Elías a un hombre rico o a una mujer rica en Sarepta de Sidón, sino lo mandó a la casa de una mujer que es viuda. En aquellos tiempos ser viuda era un gran problema. No había seguro social. No había ninguna ayuda para los huérfanos y para la viuda. Y cuando la Biblia habla, ¿verdad?, de alguien pobre, nos da a nosotros dos ejemplos. Siempre usa el ejemplo de la viuda y del huérfano. Era una mujer que no tenía absolutamente nada, una mujer pobre. Pero Dios, hermanos míos, muchas veces usa nuestra pobreza, porque en verdad la pobreza no es un obstáculo para servir a Dios, porque Él puede usar lo poco que tenemos. Él puede usar a una viuda, Él puede usar a un huérfano,
Él puede usar a un niño con 2 panes y 5 pececillos para alimentar una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Usted ve, no es, hermanos míos, lo que nosotros tenemos o lo mucho, es que lo que tengamos disposición de entregarlo a Dios para que Él lo use. Hay mucha gente que dicen, ay, es que yo soy tan pobre, yo soy tan pobrecito que Dios no puede usarlo. No es lo que tenemos, es el banco donde lo depositamos. Si lo deposita en el banco de Dios, Dios va a hacer grandes cosas con eso. No es lo poco que tenemos, es el Dios que nosotros servimos. En sus manos lo poco, Él lo hace mucho. Él usa lo poco para mostrar su gran poder. Y Elías llega a la casa de esta viuda, una mujer muy pobre, una mujer que, como vamos a ver a continuación, no tenía absolutamente nada. Pero sabe, hermanos míos, esta porción de escritura nos enseña que Dios sí puede usar nuestra necesidad para mostrarnos grandes cosas. El versículo número 11 al 12 nos enseña que Dios usa nuestra pobreza y nuestra necesidad para mostrar su grandeza. El versículo 11 dice la palabra de Dios, el verso 10 y 11. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer como viuda, que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Él le dijo, tráeme agua, por favor. Ella iba a buscar el agua, y cuando ella iba a buscar el agua, Elías le dice, hey, no solamente me trae agua, por favor, yo te ruego que también me traiga un bocado de pan en tu mano. Bueno, gran petición. Aquella viuda, hermanos míos, Dios le pidió lo poco que ella tenía. Lo que tenía, la Biblia nos enseña que era lo que ella podía usar para ¿qué? Para el sustento de ella y de su hijo. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos ¿qué? Y nos dejemos morir. Tráeme pan, tráeme algo de comer. ¿Sabe una cosa? En verdad, yo no tengo. Solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite. Y lo iba a hacer ahora mismo cuando tú llegaste, para que mi hijo comiera, para que nos dejáramos morir literalmente. Tú tienes que entender que había una gran escasez. No había alimento en todo Israel y las naciones circunvecinas. No había nada que comer, no había lluvia. Era tiempo de escasez, era tiempo de necesidad. Y Elías va donde aquella mujer viuda que no tiene nada y que tiene un hijo y que tiene familia, y le dice, por favor, dame que comer. Ella dice, no tengo nada, solamente tengo un poquito de harina y un poco de aceite. Y él le dice, tráemelo. No hace. A veces en la vida nosotros no sabemos, hermanos míos, qué vamos a hacer. A veces no sabemos en verdad cómo vamos a subsistir en esta vida. A veces vamos a experimentar tiempo, ¿verdad?, de necesidad. Y la vida es así. Y nosotros que somos casados tenemos que entender eso, que muchas veces vendrán tiempos difíciles y que Dios va a usar ese tiempo difícil para mostrar su grandeza. Y en ese tiempo de necesidad, lo poco que tú y yo tenemos, Dios lo va a usar ¿para qué? Para que nosotros aprendamos a confiar en Él, a depender de Él. Y Dios quiere que aún en ese tiempo, lo poco que nosotros tenemos, lo invertamos ¿qué? En la obra de Dios. Amén. Nota lo que Dios le dice a este hombre. Yo he dado orden a una mujer que te sustente.
pero lo mandó a la casa de una mujer pobre. Amén. Una mujer que no tenía nada. A una mujer que lo único que tenía era un poco de harina y un poco de aceite para ella y su hijo. Y creía literalmente que después que se comiera eso, ella iba a perecer. Dios nos invita a dar lo poco que tenemos al Señor, para que nosotros experimentemos su grandeza. Porque Él va a usar nuestra necesidad para mostrar su grandeza. En segundo lugar, Dios va a usar nuestra necesidad para enseñarnos a no tener temor. Elías le dice a esta mujer: mira, tráeme algo de comer también. Y nota lo que dice el versículo número 13 para que tú veas conmigo. Elías le dijo: no tengas temor. Usted sabe una cosa, nosotros los seres humanos tenemos que aprender a depender y a confiar en Dios. Amén. En esta vida tú y yo tenemos que aprender, voy a repetirlo, tenemos que aprender a depender y a confiar totalmente en Dios. Amén. De hecho, es por eso que tú y yo vamos a enfrentar momentos de necesidad en nuestras vidas. Así es. Porque Él nos va a enseñar grandes cosas a nosotros. Él quiere enseñarnos, hermanos míos, a que en medio de la adversidad, de la necesidad, de la pobreza, Él va a estar presente ahí y que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Amén. Yes. Elías le dice a esta mujer: yo te dije que me traiga de comer. Y me encanta que el verso 13 dice: Elías le dijo: no tengas temor. ¿Sabe, hermanos? En medio de la necesidad, si tú estás sirviendo a Dios como Elías, no tengas temor. Amén. Muchas veces la pobreza viene al hombre por el pecado. Yo entiendo eso. A veces usted ve seres humanos que no tienen nada que comer, absolutamente nada. Pero no es porque la misericordia de Dios no ha sido buena para con esa persona. No es porque Dios no ha sido bueno para con él. No es porque Dios no ha mostrado su suficiencia para con ella. No, es que Dios le ha dado tanto y todo lo que Dios le ha dado, él o ella lo ha derrochado en el vicio, en el licor, en las drogas, en el cigarrillo, en la inmoralidad, en tantas cosas malas que hay en el mundo. Y hay muchos que vienen a pobreza. ¿Por qué? Porque derrochan los bienes que Dios pone en sus manos. Ahora, cuando tú y yo estamos sirviendo a Dios y experimentamos necesidad y sabemos que tenemos un corazón limpio y puro e íntegro delante de Dios, tenemos que entender que aún en ese momento de necesidad, Dios está en control. Amén. Y tú y yo no debemos de tener temor. Él usa nuestra necesidad para enseñarnos a no tener temor. Esa es la foto de los seres humanos: el miedo, el temor. Tememos al presente muchas veces, tememos al futuro, tememos de los momentos de necesidad, los momentos de aflicción, tememos muchas veces del futuro de nuestra familia, de nuestros hijos. Tenemos temor. Dios le dijo: no tengas temor. El Dios que te dijo: dame eso, el Dios que te dijo que le entregara esa pequeña porción de harina y de aceite, Él va a cubrir tu necesidad. Amén. Eso poco que tenemos, Dios lo quiere usar. El trabajo tuyo y el trabajo mío es no tener temor. Cuando caminamos con Dios, no debemos jamás de tener temor. Ahora, el versículo 13 no dice solamente no tengas temor. Vamos muchas veces a experimentar miedo, pero el verso 13 sigue diciendo: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Me encanta que Elías le dice: haz como tú has dicho. No es que tú no proveas para tus hijos y no es que no coman, pero hazme a mí
una torta que primero, note el verso para que vea otra vez, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Haz para ti, pero hazme una a mí, ¿qué? Hazme una a mí primero. ¿Sabe una cosa? Él usa nuestra necesidad para enseñarnos que Él debe ser primero. Amén. Amén. Él debe ser primero, no último. Amén. Amén. No, Dios nunca quiere ocupar el último lugar en tu vida. Amén. En todo momento, en toda situación. Cuando tú, hermanos míos, estés bien, que las cosas en tu vida sean que abundantes. Cuando todo esté cubierto, Dios quiere ser primero. Cuando tú estés disfrutando de mucha salud, Dios quiere ser primero. Cuando haya holgura en tu vida material, Dios quiere ser primero. Amén. Cuando todo te sonría, Dios quiere ser primero. Cuando todo esté bien, Dios quiere ser primero. Porque de hecho, recuerda que Dios, si tú estás en bendición y tú estás gozando momentos de prosperidad, eso ha venido de Dios, porque toda que lágrima y todo don perfecto desciende que de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es que nos ha bendecido, Él es quien nos tiene bien, y cuando nosotros estamos bien, gozando de holgura, de prosperidad, de abundancia, no te olvides que Él debe ser primero. Amén. Es el problema de nosotros, que cuando estamos muy bien no necesitamos a Dios. Cuando está en salud no necesitas a Dios. Cuando está en enfermedad sí lo necesitas. Cuando está en prosperidad y en abundancia muchas veces no necesitamos a Dios. Pero cuando estamos en pobreza entonces necesitamos de Él. No, Dios quiere que en riqueza, Dios quiere que en prosperidad, Dios quiere que en abundancia le busquemos a Él. Pero Amén. cuando estemos en necesidad, aún en ese momento, Dios quiere que Él sea el primero. Amén. Escúchame, haz una torta para mí primero. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha dicho. Qué bueno saber que hay hombres y mujeres que ponen a Dios primero. Él debe ser el Señor, su obra primero, después nosotros, porque cuando Él es primero, Él se encarga de nosotros. El problema es que muchos dicen, yo primero, y yo segundo, y yo tercero, y si queda algo también, yo primero, y luego vamos a ver si Dios existe. El carro muchas veces es que primero. La casa en nuestras vidas muchas veces es primero. La ropa muchas veces es primero. Lo vano de esta vida muchas veces es lo primero. La salud es lo primero. Lo primero yo, y el Señor no está en nuestras vidas. Ten cuidado de que Dios no sea lo último en tu vida. Dale el primer lugar en todo momento. En momentos de abundancia y en necesidad. Cuando Él es primero, Él se encarga de todo lo demás. Me encanta lo que Cristo dijo. Cristo dijo que debemos de nosotros buscar ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijo el Señor? Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ponga a Dios primero y mira lo que sucede aquí en esta porción de escritura. Amén. Dios usa nuestra necesidad para enseñarnos que Él debe ser primero. De hecho, voy a decir algo. A veces Dios permite que venga pobreza a nuestra vida, porque cuando estábamos muy bien no nos acordábamos de Dios. Amén. Así es. Él ni existía. Estamos aquí por carambola. Yo estoy muy bien, que Dios. Yo puedo trabajar, hacer dinero, tengo salud, estoy bien, yo no necesito de Dios. ¿Sabe una cosa? Que en un segundo tu salud se puede deteriorar. Amén. Las riquezas que tienes de un momento a otro se pueden ir. El hombre que se casó con la esposa de mi hermano que murió, el mayor,
Era un hombre muy pudiente en San Pedro de Macorís. Tenía un almacén. Vendía al por mayor. La comida siempre deja. Siempre deja. El negocio de comida es uno de los que más deja. Amén. Si usted tiene una tierra, oiga, y tiene una buena producción, en un año usted se puede hacer rico. Y tiene una buena porción de tierra. Eso me lo han dicho a mí, la gente que tiene tierra. Si sabe negociar y vende al por mayor comida, puede hacerte rico fácil. Pero en esta vida, las riquezas tienen riesgo. Amén. Amén. A José se le olvidó ponerle un seguro al almacén. Y una noche cogió el almacén fuego. Y todo se fue. Tenía ahí sacos de harina, sacos de arroz. Tenía en ese almacén todo. Se le olvidó ponerle un seguro. Todo se fue. Se quemó todo. Quedó endeudado, mire por donde quiera. Perdió millones de pesos. Todo se fue porque las riquezas de este mundo, ¿qué dice la Biblia? ¿Son qué? Pasajeras. Inciertas. Dile a los ricos de este mundo que pongan su confianza en Dios, no en la riqueza de este mundo, porque son inciertas. Por eso tú y yo no debemos de depender de lo que tenemos, debemos de confiar y depender de Dios. Amén. Nuestra fe debe estar en Él, nuestra confianza debe estar en Él, y Él debe ser en nuestra vida todo el tiempo. Él debe ser primero en nosotros. Y cuando ponemos a Dios primero, Él se va a encargar del resto. Tú tienes un poco de harina solamente y un poco de aceite, hazle una torta al hombre de Dios primero. Dios usa nuestra necesidad para enseñarnos que Él debe ser primero. En cuarto lugar, Él usa nuestra necesidad para mostrar su suficiencia y el poder y la efectividad de su palabra. Nota el verso 14 para que tú veas qué hermoso. Dice la Biblia: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. En medio de esta necesidad, aquella viuda obedeció, y la palabra de Dios enseña que Él mostró su fidelidad a la palabra que Él había dado. Ay, si nosotros aprendiéramos a poner toda nuestra fe en este libro, nosotros no tuviéramos problemas. Si pudiéramos nosotros aprender a confiar totalmente y plenamente en lo que Dios dice en su palabra. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice a nosotros, hermanos, que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Dios es fiel a su palabra. Amén. En sí, es sí todo Amén. el tiempo. Y sus promesas en Él son ¿qué? Sí y qué. Sí y amén. No hay un no en sus promesas. Es que Dios no puede fallar. Amén. Es que este libro no puede fallar. El Corán puede fallar porque el Corán no es palabra de Dios. Amén. El libro mormón, no confíes en el libro mormón. Esos fueron los demonios que se lo dieron a José. Amén. Este libro ha sido inspirado por Dios. Por eso este libro es infalible. Él es inerrante. Tú puedes creer en Él. Dios no se puede equivocar. Amén. Amén. Así es. Aquella viuda nos dice la palabra de Dios que ella hizo lo que Dios dijo. Jehová, Dios de Israel, ha dicho: el soberano, el Dios de Israel, el verdadero, el yo soy, el que existe en sí mismo. Él dijo: la harina y el aceite no va a escasear. Y aquella mujer hizo
lo que Dios había dicho. Y nota lo que dice la palabra de Dios. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, que muchos días ella que obedeció. Y cuando ella vio un pequeño puñado de harina y un poco de aceite, hasta el día que llovió, esa mujer tuvo que abundancia en su casa, porque ella confió en la palabra que Dios le dio a quien, a su siervo Elías. Amén. Mira el verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Y mira lo que dice: conforme a la palabra que Jehová había dicho. ¿Por quién? Por Elías. Algunos de ustedes están asombrados que yo soy cerré la Biblia. Pero la Biblia dice, oiga bien, que conforme a la palabra que él le dio a Elías, la harina no escaseó, ni el aceite escaseó. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de la necesidad? 3 cosas. Obedecer solamente. Amén. Número 2, poner a Dios que primero. Número 3, confiar tu vida y tu necesidad y la necesidad de tus hijos y de tu familia. Confíala a la persona de tu Dios. Amén. Señor, yo lo único que tengo es un poco de harina y aceite. Lo voy a hacer para que yo y mi hijo nos muramos. Y Elías le dijo: si tú haces eso, tú verás el poder de Dios. Tú tendrás lo suficiente hasta el día que llueva sobre la tierra. Mientras la tierra esté en crisis y haya hambre porque no hay agua, tú serás una de aquellas que tus necesidades estarán cubiertas. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque Dios puede usar nuestra pobreza y Dios puede usar a nuestra necesidad para revelarnos y mostrarnos su poder y su suficiencia. Amén. En medio de la necesidad, ahí cuando tú no tengas trabajo, tú confías en Dios y mantente cerca de Él. Amén. Búscale a Él primero. Y tú verás que si tú le buscas primero, Él se va a encargar de lo otro. Amén. Yes. Amén. Así será. Él te va a suplir para tus hijos, Él va a suplir para tus necesidades. Ahora, tú sabes lo que sucede. Es que, hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Dios lo que hace es esto. Dios hace esto. Yo te voy a dar eso poco. Esos son 100 pesos. De esos 100 pesos, hermano Rafael, de esos 100 pesos, tú tienes que ser fiel con esos 100 pesos, hermano Rafael. Esos 100 pesos, tú tienes que darme diezmo y ofrenda de esos 100 pesos. El diezmo, ¿cuántos son de esos 100 pesos? Y la ofrenda, el uno a lo que tú quieras. Dios nos dice, tú me das, hermano. Oye, ¿por qué tú no me olvidas? Pues mío, uno se acostumbra. Oye, ya veo que sí, ya veo que sí. Pues mira, hermano, te voy a decir una cosa. Tú como que fuiste, ¿verdad? Entonces ahora tú diste. Ahora tú fuiste fiel con 100. Muy fiel. Muy bien. Muy bien. Y si, ay, si usted supiera la ofrenda, pastor, que yo digo, ¿usted me dio? Ok, entonces toma eso. Tiene 1000 ahí. 1000. No lo molestando, por favor. 1000. Entonces, ¿cuántos son el diezmo de 1000? 100. Si no lo sabes, yo te lo digo, porque yo soy pastor. Entonces, ok. Entonces, hermano, usted fue fiel con eso. Ahora, entonces, toma. No lo dobles, pero no lo dobles. Entonces, ahora como tú fuiste fiel con 100, con 1000, y no tenemos más una papeleta más alta. Si fuera en Venezuela, ahora hay de 5000, 10000. Yo creo que hay hasta de $500,000, no sé. Ahí están peleando ellos por las papeletas que
que viene. Pero hermano, nosotros nos reímos. Pero sabe una cosa, es así que Dios trabaja. Porque es el que no es fiel en lo poco, o un poquito de harina y de aceite, no va a ser fiel cuando Dios le dé. ¿Qué? ¿Usted cree que el que es infiel con media libra de harina, Dios le va a dar un saco? Dios no es loco. Amén. Eso es lo que sucede. Es que Dios no es loco. Dios sabe dónde le invierte. Así es. Amén. Y esos que son infieles, aún le quitan lo poco. Y aquellos que tienen más, se lo da a aquellos que tienen más. Yes. Amén. Porque Dios sabe invertir correctamente. Amén. Si usted no es fiel en lo poco, Dios no va a invertir. Amén. Pero cuando tú eres fiel a Dios en medio de la necesidad, Dios usa esa necesidad para mostrar y revelar que su grandeza y su Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que Dios dice, traed los diezmos al arco y Ya, probadme en esto, si no derramaré sobre vosotros, ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. Protegeré tu tierra. Y todos esos insectos que andan por ahí, no, ellos no vendrán a tu cosecha. Porque yo voy a cuidar tus bienes, reprenderé al demoledor. Y mira, yo derramaré y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ese es el método de Dios. Amén. Aleluya. Dios nos ayude a ser fieles, a obedecer, ponerle a Él primero y a confiar en Él en todo momento. En momentos de holgura, de abundancia, de necesidad, Él es el mismo Dios. Amén. Él es fiel. Y esa mujer Dios la bendijo porque ella hizo que conforme a la palabra que Dios le dio aquí a Elías. Y Dios lo puede hacer también en la vida de nosotros. Amén. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Te rogamos que tú la uses para que nosotros nos acerquemos a ti